¿Ya estoy? Vale. Bueno, bienvenidos a esta clase de arena. Mi nick es Etairoy. Llevo jugando a Hearthstone desde la beta cerrada. Por aquel entonces las arenas eran a 9 wins como máximo. Mucha gente seguro que ni se acuerda de eso. Realmente los jugadores cuando empezaron a jugar arena, el objetivo que tenían era conseguir oro. Para los jugadores free to play o que estaban empezando con el juego, que no estaban muy acostumbrados, que querían ver de qué iba ese juego, no querían invertir dinero, empezaron jugando arenas. Por aquel entonces uno de los jugadores más conocidos y de los mejores jugadores en los inicios del Hearthstone era Trump, que empezó a sacar una de estas páginas que empezaban a optimizar a jugar arenas. La página seguro que os sonará, que se llama Arena Value. No era una página que tuviese un algoritmo detrás muy complicado, era una ayuda al drafteo dinámico, pero dinámico quiere decir que tiene un algoritmo detrás que en función de cómo vas escogiendo las cartas, va variando los valores de las cartas para poder optimizar el draft, ¿no? El algoritmo que tenía detrás esa página era bastante simple. Básicamente te ayudaba a hacer una curva decente, una típica campana de Gauss, en plan un coste más alto en el 3, 4, y el algoritmo no era muy elaborado, ¿no? Después siguieron surgiendo streamers. Por aquel entonces empezó a jugar Kripparrian, que no era un streamer muy grande, pero empezó a darle a esto de las arenas, y también surgieron dos personas que empezaron a hacer un poco más, a analizar el meta y a ver un poco la estrategia detrás de las arenas. Uno de ellos era Merps, el otro es Abugda, no sé por qué se pronuncia Abugda, pero todo el mundo se lee que es ADWZTA, es el nick. Si leéis Reddit o veis streamers internacionales lo habréis visto seguramente. Y se juntaron y hicieron un programa que se llamaba Hearthsarena. El inicio era una página con un tier score, una serie de valores que daban a las cartas y un algoritmo detrás que ayudaba a optimizar el draft. Después fue cuando surgió la aplicación que todo el mundo hoy conoce. Antes, cuando era simplemente página y había que teclear las cartas, la gente no seguía mucho, al menos en España, no seguía mucho la página, pero cuando empezó a ver a streamers en los que aparecían pues los valores debajo de las cartas, empezó la gente a preguntar qué era eso que aparecía ahí. Y bueno, después de varias expansiones, estos dos streamers Merps y Abugda, dejaron de ser los que elaboraban las tier list, y yo empecé a utilizar el programa antes de que saliera la aplicación, y el propietario de la página, mirando las estadísticas de win rates, contactó con varios jugadores del mundo que tenían los mayores win rates en su página, y bueno, yo era uno de ellos, y desde entonces pasé a formar parte del equipo, a elaborar las tier list de las cartas en arena. Y bueno, eso es un poco la presentación. Me gustaría que me preguntaseis en cualquier momento, que me interrumpieseis también en Twitch, que tengo aquí el chat para poder leer a todo el mundo, que me preguntéis en cualquier momento, que me interrumpáis y me hagáis preguntas. Una charla de arena podría estar una vida entera hablando aquí de las arenas, pero bueno, la presentación es un guión para intentar que me preguntéis, que desarrollar un poco el tema y sacar vuestras dudas, que al fin y al cabo es lo más interesante, porque podría estar, repito, hablando aquí de números, que los números, por así decirlo, no le interesan a nadie. Al fin y al cabo lo que quieres es jugar y sacar el máximo partido a tus arenas, entender un poco qué hay detrás del meta, ¿no? Entonces, eso, vamos a ver aquí. La primera parte de la presentación va a ser una especie de introducción del draft, sobre todo porque es una parte, a mí es de mis partes favoritas, de las más interesantes, porque
involucran un montón de estrategias, cada streamer tiene una estrategia distinta. Siempre pongo, por ejemplo, si queréis ver al streamer más greedy haciendo picks en arena, podéis ver a Maz, es el tío más greedy haciendo drafts en arena, increíble. Y luego podéis ver streamers, esto lo estaré diciendo muchas veces porque en arena es importantísimo informarse, buscar distintas opiniones de cómo juega la gente para desarrollar tu propio estilo de juego. Entonces, es importantísimo el hecho de ver streamers, es muy importante. Otro streamer muy conocido también en la comunidad internacional, en España menos, es Sadibani. Es un streamer que ha colaborado con nosotros también en Hearth Arena a la hora de hacer tier list, sobre todo porque es un experto en cazador, aunque bueno, realmente el mayor experto en cazador está en Hearth Arena, que es el otro español que se llama Pollitos, salió recientemente como el mejor jugador de Europa de cazador. De hecho es el segundo mejor de Europa, aunque sus stats básicamente es el mejor jugador del mundo. Una cosa que se me ha olvidado es comentar el equipo de Hearth Arena, que la gente no lo conoce, por si os encontráis en arena ya podéis tirar de Concid. Hay 2 españoles, empiezo yo por el burro delante, por supuesto. El otro es Pollitos, no es tan conocido en la comunidad en Twitch y tal, pero bueno, es de Zaragoza además. Y bueno, después hay 2 alemanes, uno se llama, el nick es Dracaris, el otro alemán que es Luga. Después hay 2 holandeses, el propio Hearth Arena es holandés y el otro holandés es Blick, que también hace stream en Twitch, pero bueno, creo que lo hace en inglés. No lo he visto todavía, tengo que verle, por supuesto. Y después la única chica que es austriaca, creo, y su nick es Radiscat. Y bueno, esos son los que conformamos el equipo. Y bueno, vamos a empezar un poco ya con esto. Aquí tengo una diapositiva de los tipos de mecánicas del draft, de qué hay detrás de por qué se pican las cartas, qué es lo que necesita una baraja para ser buena. Ya no es simplemente tener una curva buena. De hecho, al principio se decía eso, la típica campana. Después se llegó a que la curva óptima era un triángulo rectángulo que tenía el pico en 1 y 2 y bajaba decrecientemente hasta el coste más bajo, pero realmente eso no hay que buscar una curva, ¿no? Hay que buscar este tipo de cosas que tiene detrás el programa, que todo el mundo las puede ver, pero que nadie las mira, no sé por qué. El programa tiene más cosas aparte de poder piquear. Aquí, obviamente, la primera fila, que todo el mundo sabrá, en plan de costes 1 a 5, que eso es algo evidente. Importante lo del first turn, un turno primero que se pueda jugar, porque hay un montón de cartas que no son turnos reales, por así decirlo. Ya no solo las pérdidas de tempo, que ya hablaremos de tempo para rato. Y luego, tipo de mecánicas, en plan, está diferenciado el late game a partir del coste 5, porque la diferencia entre el coste 5 y el coste 6 es muy alta en arena por el hecho de que tú no puedes jugar 2 costes 6 en un mismo turno, y sin embargo, turno 5 sí que puedes. Esto es un ejemplo de una arena. Aquí una mecánica súper importante, los pings, que parece una tontería y todo el mundo dice las mejores clases son las que tienen pings, pues porque pueden hacer pings, obviamente, pero no es así realmente, porque las clases que tienen ya ping de por sí, también es muy muy útil tener más pings. Aquí, por ejemplo, incluso un Night Juggler lo cuenta el programa como si fuera un ping, porque hay situaciones en la arena en las que cambiarías cualquiera de tus cartas de esas que valen, que tienen un 100 de score por un pin, porque al fin y al cabo puedes estar regalando una carta gratis por no tener un pin, y es algo importantísimo. Early removal, tanto en área como directo. Aquí estaría como para un solo esbirro. Aquí también estarían incluidas las armas, aunque en este draft obviamente no, porque es de brujo. El large removal, que está tanto en área como también para un solo esbirro. Aquí las limpiezas de mesa, incluido cartas como el Cabal Chemist o la química del Cabal, me parece que es en español, que también hay un gran porcentaje de que te puedan dar en hechizos de área.
De hecho, esta carta está arreglada, antes tenía un bug, de hecho ya hablaremos después de las estadísticas del programa, del bug que provocaba esa carta, que nosotros detectamos el bug antes de que saliesen, que de verdad estaba, porque no te podía dar la poción de fuego de dragón, que era una de las mejores pociones que te podía dar, y no estaba en el pool de que te podía dar. Después mecánicas más como el silencio, que es siempre útil en arena. Aquí los tags, los mechs, dragones, demonios y tal, que es un poco para el tema de sinergias. El reach, una cosa muy importante, reach, que significa alcance. Se podría decir que es algo así como el burst, pero no es el burst, porque un Night Juggler de burst básicamente lo que quiere decir es el daño extra que tienes a la cara para poder finalizar la partida, o el posible, porque el Night Juggler no es seguro. La survivability que aparece, cura Stones, obviamente es súper importante, embrujo, luego ya hablaremos en plan clase por clase y veremos los beneficios y las cartas que son malas según la clase que tengamos. El card draw, a veces importante, a veces no tan importante. Como veis, aquí aparece el poder de héroe. Dentro de, por ejemplo, si esto fuera una clase de ping, aquí aparecerían el poder de héroe que tiene la clase y demás. Después, cuando hemos hecho el draft, eso determina un tipo de baraja. Nosotros no tenemos el poder de decidir si jugamos una arena por tempo, por valor, no tenemos ese poder. Ese poder lo tiene el draft y es el que nos va orientando según la baraja, ¿no? Aquí hay distintos tipos de baraja que puede salir según el programa. Realmente es una clasificación lineal, porque desde teniendo en cuenta la curva y la baraja que ha salido, desde una baraja agro hasta una Tritium, que es una palabra que mucha gente no está muy acostumbrada a ella porque no se utiliza en construido. Los demás términos sí que se pueden utilizar en construido, pero la palabra Tritium no se utiliza. La mayoría de barajas supongo que todo el mundo sabe más o menos cómo funcionan. Hay alguna que no. Sobre todo, por ejemplo, la agrocontrol. Es una baraja que ahora mismo existe en el meta. Es básicamente el chamán que existe ahora mismo en el meta. Es una baraja agrocontrol. Consiste en, con esbirros pequeños, presionar con daño y ir controlando la mesa con hechizos y con armas y con este tipo de cosas para que un solo esbirro, el famoso bucanero, te pueda meter de 10 daños y tú puedas ir metiendo daño hasta que tú decides. En la arena es bastante más fácil de hacer el hecho de que tú puedes cambiar de utilizar los hechizos para limpiar, los puedes pasar a utilizar para buscar el letal. En construido existen las curas, hay muchas curas. En arena es más raro ver las curas, no tienen tanto valor. Entonces esa es un poco la diferencia entre la agrocontrol y la agroclásica, que la agroclásica, en vez de controlar la mesa con esos hechizos al principio, lo controla con más esbirros y además con bufos de mesa para intentar hacer una especie de snowball y finalizar la partida, porque en cuanto una agroclásica pierde la mesa, no puede ganar la partida. Sin embargo, una agrocontrol sí que lo puede hacer porque tiene daño directo. Después, la tempo es una de las barajas también que menos estaréis acostumbrados. Normalmente las barajas tempo, aparte de que suelen ser de pícaro, porque son muy importantes en pícaro, consisten en tener una gran variedad de plays posibles, ¿no? Desde poder utilizar varios esbirros, a utilizar un esbirro y un removal, a utilizar esbirro poder de héroe. Se caracteriza todo el rato, porque juega un poco al principio como al tempo y llega un momento en el que hace clic y da la vuelta a la partida, se pone muy en cabeza y hay que tener, la dificultad de esta baraja es que hay que tener muy en cuenta cuando haces ese momento en el que das la vuelta a la partida, porque lo puedes hacer desde el turno 1, puedes ir en cabeza, pero te puedes quedar sin fuelle, porque lo que hace el tempo muchas veces es sacrificar
ventaja de cartas para tener más presencia en mesa y poder meter más presión. Entonces, si lo haces muy pronto, te puedes quedar sin cartas muy rápido y tu rival obviamente sabe enseguida en torno a lo que está jugando y sabe perfectamente qué tiene que hacer para volver a la partida. Si lo haces muy tarde, has gastado muchos recursos en lidiar con su mesa y entonces puede ser que estés alejándote de poder ganar la partida. La midrange es la baraja más clásica que existe. Curvar esbirros, intentar sacar ventaja tanto de tradeos para poder sacar un poco de tempo, para poder sacar ventaja de cartas, ir ganando la partida poco a poco. Control clásico es de las barajas también más habituales. No debería extenderme demasiado en esta, porque, bueno, removal, normalmente tienen un early... suelen tener bastante early porque la baraja tiene bastante valor, entonces no pueden, para perder la partida, lo que tienen que hacer es no perder el tempo de la partida, entonces tienen que jugar un poco agresivo, por así decirlo, porque nunca va a tener menos valor que las restantes, salvo esta, que la Tritium se caracteriza básicamente, es la baraja que se dedica a no perder. Es dejar a tu rival sin fuelle completamente y después con un solo esbirro te puede acabar la partida. Se caracteriza mucho por eso, por tener muchos large removal, tanto en área como como para un solo esbirro. Esta baraja, a diferencia de lo que la gente cree, no se juega nunca a valor, se juega muy a tempo porque te pasa algo similar como a la control, pierdes el tempo y puedes perder la partida perfectamente, sobre todo cuando tienes formas de revolver esbirros grandes y te empiezan a spamear esbirros pequeños y después se te puede ir la partida de esa forma. Entonces es una baraja que hay que jugar muchísimo a tempo, no a valor, porque no tienen realmente mucho valor. Una cosa que siempre hemos estado hablando aquí, ¿no? En plan, en la arena, que se juega a tempo o a valor, que una baraja que tiene mucho tempo, que tiene mucho valor, realmente pasa como en el draft, esto no lo dictas tú. ¿Qué significa tempo, no? Porque hay mucha gente que pregunta, que no entiende exactamente qué es lo que significa tempo. Siempre se dice en plan, jugar en curva, utilizar todo el maná, hacer el play más fuerte posible por cada turno. Realmente no es así. O sea, el tempo es más una especie de feeling de la partida. Es como... porque, por ejemplo, en construido hay muchas barajas que juegan en plan a ir por detrás, pero tú teniendo tu mano, sabes exactamente si vas mal en la partida o no. Realmente el tempo tienes que tener en cuenta, para saber cómo vas del tempo en la partida, tienes que tener en cuenta tu mano. No puedes tener en cuenta solo tu mesa. Un ejemplo exagerado puede ser, tú puedes estar haciendo poder de héroe 2 turnos seguidos, pero tienes 5 cartas que son los profetas nerubianos reduciéndose en tu mano. ¿Realmente estás fuera de tempo? No, no estás fuera de tempo. Pero por eso hay que tener en cuenta tu mano, ¿no? Porque es muy importante. Además, el tempo se sabe perfectamente porque cuando tú ves tu mano, ves que vas por detrás en la mesa y tienes esa sensación de tengo que empezar a bajar cartas para tradear porque me está ganando, metiéndome daño y yo no tengo forma de volver a la partida. Ahí es cuando has perdido el tempo de la partida. Es más como una sensación que te da en plan de no puedo volver a la mesa, no puedo volver a la mesa. Eso es cuando has perdido el tempo, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta las cartas que tienes en tu mano para saber si has perdido el tempo de verdad. Entonces, siempre se habla, ¿juegas a tempo o a valor, no? Entonces, realmente en una partida de arena pasa una cosa que no pasa en construido. Que en construido tú ves un matchup y sabes enseguida, dices, yo a este tío tengo que utilizar mis cartas lo más rápido posible, bajar a tempo porque a valor no me va a ganar nunca, ¿no? Tú este conocimiento no lo tienes en la arena. Entonces tienes que saber leer cuándo te conviene jugar a una cosa y cuándo a otra, ¿no? Eso es lo más complicado de la arena y lo que se aprende por experiencia. Entonces, siempre hay que jugar a tempo. Por una cosa que ahora veréis en la siguiente diapositiva, que es básicamente que el tempo... Aquí, el tempo, cuando tú tienes el tempo y has sacrificado ventaja de cartas para tener ventaja en mesa, lo que haces es transformar el tempo en presión o en valor. Porque si tú
turno tras turno estás haciendo los intercambios que tú quieres de forma eficiente, acabas recuperando ventaja de cartas, que es lo que hace muchísimo el pícaro. Sacrifica su ventaja de cartas, se impone mucho en la mesa, y a partir de utilizar poder de héroe, de hacer todos los tradeos eficientes, acaba desgastando al rival y dejándole sin valor. Bueno, sin valor no, sin cartas más bien. Y lo que hace también, si el otro no se queda sin cartas, es que acaba ganando la partida por presión, porque no es incapaz de remover de forma eficiente los esbirros y te va siempre metiendo daño. Bueno, pues visto un poco así en general, si tenéis alguna duda preguntadme, no dudéis en preguntarme. Visto así un poco el tema del draft y demás, vamos a pasar a unas estadísticas que hablan del tier list de la arena de clases. Estas estadísticas las sacamos hace un mes o así. Después de 36 horas de que saliera la expansión de Gadgetan, el programa tenía registrados 250.000 partidas, que, compilando un poco esas estadísticas, salió esta tier list, que esta tier list es para jugadores medios. O sea, está hecha en la media, porque los jugadores de media obtienen entre 3 y 4 victorias, que es lo lógico, si tenemos en cuenta que los máximos son 12, se pierden 3, está entre un tercio y un cuarto de las máximas victorias que se pueden conseguir. Y bueno, como vemos, el primero está Brujo, luego están muy juntos. Es importante decir que el Brujo ahora mismo está en un nivel en el que está superior al nivel que estaba antes el Mago, cuando el Portal de las Tierras del Fuego tenía el bono del 100% de aparición, o sea que podía aparecer más veces en el draft que una carta normal. El Mago estaba muy por encima, la gente se protestó muchísimo. Bueno, pues ahora el Brujo está por encima incluso del Mago del Portal de las Tierras Devastadas, de Fuego de las Tierras Devastadas. Después están muy juntas estas tres clases. Esto es un poco engañoso, después cuando hable clase por clase lo veréis un poco. Intentaré no enrollarme demasiado, porque si no son 9 clases, podríamos tardar mucho. Después, Paladín, Chamán, Guerrero. Es curioso porque el Paladín bajó en la anterior expansión al puesto, si no me equivoco, 7 o algo así. Recibió cartas horribles, fue uno de los... Le retiraron cartas, ¿no? También, algunos secretos y demás, pero realmente no recibió nada. El Paladín también es una clase que siempre ha estado en el tier, luego hablaremos del Paladín. El Chamán, que ha bajado muchísimo. Realmente es algo un poco extraño, ¿no? Porque el Chamán ha recibido las mejores cartas de Jade, que... para arenas al menos, entonces es un poco extraño, después hablaremos por qué de eso. El Guerrero, que ha bajado bastante, tampoco ha recibido gran cosa, ha recibido una carta muy interesante, que luego hablaré de ella, y el Druida y el Cazador, que están ahí pues porque hay que hablar de ellos, pero tampoco hay mucho que hablar, porque están un poco totalmente fuera. Bueno, la primera clase es el Brujo. Siempre el Brujo en arena ha llevado un estilo de juego muy como la Zoo. Siempre estaba basada en aprovechar su poder de héroe, en imponerse muy rápido en la mesa. Bufos de mano, siempre en arena, importantísimo, cartas que afecten a la mesa desde la mano, y no solo hechizos, obviamente los hechizos son importantes, pero también las cartas que afectan a la mesa desde la mano. Siempre ha jugado un poco ese estilo, ¿no? Combinado con su poder de héroe, hace que es una clase que nunca se queda sin fuelle, por así decirlo. Pero bueno, siempre ha sido una clase que ha estado en torno al top, porque es muy sólida. El hecho de draftea de forma muy sólida curvas muy bajas, que eso no lo tienen muchas clases, ¿no? Y los esbirros son bastante eficientes para el coste en turnos bajos, y tiene esa capacidad, ¿no? De tener la mesa y de no quedarse nunca sin fuelle, ¿no? Ahora mismo, una cosa curiosa que tiene el Brujo es que es la clase con más hechizos de área del juego, muchísimos más que el Mago. Los tiene pues para todos los gustos, y hay que esperarse en arena un Brujo con áreas, porque
ya os digo, Hellfire, Demon Growth, la nueva poción, el nuevo elemental, el elemental antiguo que hacía un daño en área, el Shadow Flame. De hecho, una cosa curiosa que ocurrió en el programa hace poco, reportaron un bug. No es un bug, porque el programa se adapta también a esas cosas, y es que una baraja de brujo de media llegaba a tener unos 4 hechizos de área, que es a veces bastante excesivo, ¿no? Entonces, pasó en muchas arenas que en el primer pick, que no sé si sabréis que en el primer pick, el del medio y el último tienen que ser como mínimo raros. Entonces, en el primer pick aparecía un Shadow Flame. El primer pick normalmente los scores que tiene son exactamente los mismos que aparecen en la lista, pero rara vez se cambian en el primer pick, porque tú no has visto nada de la baraja, el algoritmo no puede entrar a funcionar. Pero se veía como cartas como el Shadow Flame, el score que tenía estaba por debajo del que aparecía en la tier list, y eso es porque el programa detectaba que ibas a tener un exceso de hechizos de área y te hacía que un hechizo más difícil de usar, como es el Shadow Flame, que no lo cogieses. Eso en verdad no tiene que ser así. Obviamente tiene que tener una penalización el hechizo en área, pero no tanta penalización, porque es importante que una baraja en arena tenga hechizos en área. Una de las peculiaridades del brujo en arena, y es que todas las cartas que sean card draw, tanto de Discover como pues una ingeniera novata y demás, tienen una bonificación negativa. Tú nunca quieres perder el tempo, ya tienes más que suficiente robo con tu poder de héroe. Y otro muy importante también es el hecho de los costes de los esbirros de coste de más de 5, ¿no? Porque quieres en late game aprovechar tu pasiva lo máximo posible, quieres desarrollar la mesa lo máximo posible. En arena normalmente suele ser siempre mucho mejor más esbirros a un esbirro poderoso, porque un esbirro poderoso te puede sacar de la partida con un simple removal. Y el brujo lo que quiere es sacar el máximo partido a su poder de héroe, y nunca va a tener esbirros por encima de coste 5 que no impacten de forma inmediata a la mesa, ¿no? Esbirros que impactan de forma inmediata a la mesa podrían ser perfectamente el nuevo elemental que está aquí, el nuevo avisario que hace 3 de daño en área, eso impacta directamente a la mesa. Tanto un Boss Creeper, el Taunt 6-8, los Taunts, aunque parece que no, pero sí impactan directamente a la mesa. Con ese Taunt, un Kraken, cosas así, son las que va a tener un brujo en late game. Luego, dos cartas que han potenciado muchísimo al brujo, y es que el brujo ya ha dejado de ser esa baraja tan estilo zoo. Ahora mismo están saliendo muchísimas barajas Atrition de brujo, porque realmente estas dos cartas hace que cualquier rival se quede sin fuelle ante formas de limpiar tan eficientes como estas dos cartas: la poción que destruye un esbirro y te destruye un cristal de maná. Que una cosa curiosa de esta poción es que en las estadísticas está saliendo que esta poción el score de esta poción estaba por encima del Siphon Soul. A mí por lo menos me parece evidente que está por encima del Siphon Soul, pero las estadísticas están diciendo que esta carta lo está haciendo peor que el Siphon Soul, y es porque luego ya hablaremos hablaremos de cómo juega la gente las cartas. Esto no es un hechizo para jugar en turno 4. Aunque cueste 4 maná, no está hecho para jugar en turno 4. Tienes que estar muy desesperado para tirar esto en turno 4. Y seguramente es que ha habido algún fallo previo antes si tienes que estar forzado a utilizar esta carta en turno 4. Y bueno, están saliendo muchas barajas Atrition de brujo por el hecho de estas dos cartas. Y es que realmente ahora mismo el brujo puede tenerlo prácticamente todo, ¿no? Puede tener un inicio muy agresivo y después cartas muy eficientes en late game, que puede hacer que estás ganando una partida a la carrera y puedes cambiar entre tu poder de héroe y cartas de este estilo, puedes cambiar inmediatamente tu forma de juego y puedes llegar a ganar por Atrition, dejar a tu rival sin opciones. El pícaro es mi clase favorita en arena, pero by far. Tiene el poder de héroe, el único poder de héroe que te da tempo en el juego. Realmente no es que dé mucho tempo, pero es el único que da tempo. Nunca quieres jugar
en curva nunca quieres jugar tu poder de héroe, seas la clase que seas, salvo el pícaro. De hecho, es una de las clases que más esbirros de coste 1 piquea en el draft, por el hecho de que utilizando un esbirro de coste 1 te permite mucho mejor utilizar tu poder de héroe en turno 2 y no caer en la mesa. De hecho, suele tener pocos esbirros de coste 2 el pícaro. No es o sea, no es algo que siempre ocurra, pero ocurre muchas veces, ¿no? Es el único poder de héroe tempo, y es que el pícaro nunca va a dejar de ser una clase top tier en arena. De hecho, aquí parece que es la mejor clase porque de toda la vida, o sea, las estadísticas las podemos dividir en jugadores infinitos de arena y jugadores que no son infinitos. Todos los jugadores infinitos, los mejores resultados que los obtienen, lo obtienen con el pícaro, porque es una clase que, por el arquetipo que suele salir, que es el arquetipo tempo que hemos hablado, que tiene mucha variedad de plays, y que es importante el tempo en el momento en el que das la vuelta a la partida. Es una clase que requiere mucha experiencia, y los jugadores infinitos de arena siempre han obtenido mejores resultados con esta clase que con el resto, porque es una de las clases más complicadas de jugar. El tema de las cartas tempo, que el combo, yo siempre digo que la mecánica del combo es una mecánica que es sinónimo de tempo, por el hecho de que, aparte de que te fuerza a jugar varias cartas, que muchas veces el tema de jugar varias cartas suele ser una jugada bastante tempo, por así decirlo, ¿no? Pero es que, además, todas las cartas con combo tienen la capacidad de hacer más de lo que el coste de la carta indica, ¿no? O sea, una puñalada exactamente no tiene combo, pero tiene una condición, ¿no? No hay ninguna carta que por 0 manás haga 2 daños. Lo hace porque tiene una condición. Antes del nerfeo al backstab lo hacía sin condición, pero bueno, tiene una condición, ¿no? Cartas como puede ser el agente, que es una de las cartas increíbles en arena, ¿no? Por 3-3, un 3-3 que te haga 2 daños. La carta que te hace 2 daños de Battlecry vale 5 manás y tiene peores estadísticas y se juega más tarde. Todo este tipo de cartas son cartas que dan muchísimo tempo al pícaro, y una carta muy singular que es el Sap, que es una carta que por 2 manás literalmente no hace nada, pero además a la vez lo hace todo. Es la única carta que resta maná al rival, porque si tú le juegas el Sap a cualquier esbirro, le estás quitando maná, en verdad. Es la definición de tempo el Sap directamente, ¿no? Tú estás sacrificando tu ventaja de cartas por tener ventaja en la mesa. Y bueno, aquí tengo una mención a los Hades. Las cartas de Jade en pícaro no son nada del otro mundo, son cartas aceptables. Tanto el hechizo que hace 2 de daño, que realmente 2 de daño y sacar un esbirro 1-1. El nuevo Murloc es por 2 manás un 2-1 que hace 1 daño. Vale que no requiera combo, pero es una carta bastante aceptable, y al ser un hechizo siempre va a ser mejor que un esbirro, porque se ve afectado por poder de hechizos, ¿no? Y además tiene la posibilidad de que puede crecer los Hades y demás. El 1-1 también se parece un poco a una Fen Creeper, a la araña antigua que saca 2 tokens 1-1. Es estrictamente peor, pero el sigilo puede hacer que jugar un poco, ¿no? En torno a muchas cosas, por el hecho de que no la pueden abrir como la araña y buscar tradeos eficientes. Bueno, aquí el mago, esta clase que todo el mundo conoce, que es la que más juega la gente en arena. Ahí tengo el poder de héroe, es la solidez, y es que es el poder de héroe seguramente el más sólido. Es una pérdida de tempo, 2 manás hacer 1 de daño. Hay una carta que es la arquera elfa que te lo hace por 1 mana y además te deja un 1-1. Está haciéndote el poder de mago y de paladín a la vez. Así que, como digo, nunca uséis el poder de héroe en curva si no es estrictamente necesario. Es la clase con más hechizos del juego. De hecho, todas las cartas que tienen sinergia con hechizos tienen mejor puntuación en mago que en cualquiera de las otras clases, porque es muy probable que con mago tengas 5 o 6 hechizos. Y los hay de todos los gustos, porque además es la clase que más hechizos tiene, tanto de removal a un solo esbirro grande, la lanza de llamas, la bola de fuego, la polimorfia, la otra polimorfia, la antorcha, la llama olvidada esta, la antorcha ya no, que esa la retiraron.
Y eso, tiene una gran cantidad de hechizos, además de todos los secretos y demás. Antes de que saliera esta expansión, era posiblemente la única baraja que podía sacar este arquetipo de la Tritium, precisamente por esa cantidad de hechizos que tenía. También tiene mucho Cardro, tiene el conjurador, tiene opciones para sacarte mucho valor. Es una clase que era la única que podía draftear de forma habitual un arquetipo a Tritium. Y además esta clase abarca todos los arquetipos. Desde el agro. Además es que como hay tantísimos magos en la arena y tantas veces, y seguirá habiendo tantos, todo el mundo ha experimentado todos los tipos de mago, ¿no? Desde ese mago que te hace una salida con Vermis, que te empieza a jugar esbirros, a jugar hechizos baratos y es imparable. Es un tipo de agrocontrol, por así decirlo, ¿no? Cuando te empieza a jugar la Vermis y te empieza a remover esbirros con hechizos y más hechizos y más hechizos, y te frustras porque realmente no es algo habitual tener una respuesta para una Vermis en turno 1, ¿no? Y te acaba ganando la partida prácticamente sin opciones. También tiene arquetipos del estilo midrange, con elementales de agua, con esbirros eficientes que con el poder de héroe acabas sacando ventaja de mesa, de cartas. Y luego eso, este tipo de arquetipos de control y Tritium por el hecho de la gran cantidad de hechizos que tiene, ¿no? Bueno, luego aquí una de las clases, un inciso, y es que se hizo hace poco una entrevista y dijeron que a lo mejor cambiaban el formato de la arena a estándar, o sea, a salvaje, no, a estándar, que ahora es salvaje, que a lo mejor lo cambiaban, y aquí tienen el claro ejemplo de que no es para nada necesario. Esta clase, recibiendo 3 cartas comunes, ha sido capaz de subir desde el puesto más bajo de la arena a estar peleando con los top tier de la arena simplemente con una sola expansión. Entonces, esto indica un poco el poder de la estadística, ¿no? Porque realmente introduces tres cartas comunes que afectan tantísimo a pesar de la gran variedad de cartas que hay, ¿no? Bueno, me voy a dar un poco de vidilla. El poder de héroe ahí tengo que es el valor, realmente es el poder de héroe, aunque es muy condicional, es el que más valor da a las cartas. Puedes tirar una carta hasta la eternidad. De hecho, siempre el sacerdote ha jugado con el hecho de no caer nunca en la mesa y poner un esbirro grande que, sacando partida al poder de héroe, te pueda ganar la partida. Ahora no, gracias a las nuevas cartas, el sacerdote juega más que nunca a tempo. Le ha salido una versión que puede jugar a tempo y realmente da muchísimo más victorias que el antiguo estilo, ¿no? El paladín, una de las clases más odiadas de toda la historia, siempre ha estado en el top tier y ha sido muy odiada por el por el tipo de cartas que tiene. El paladín tiene un problema, y es que cuando pierde la mesa es muy complicado recuperar la mesa. Siempre ha hecho snowball con cartas realmente absurdas, ¿no? Como puede ser la Uldaman, como pueden ser los reyes, las armas que son muy muy eficientes, ¿no? Y es una clase que siempre ha jugado con eso, ¿no? Luego, me estoy dando un poco más de prisita porque se me va acabando el tiempo. El chamán. Qué bonito esto. El poder de héroe busca siempre tener sinergias con el mazo. Es uno de los poderes de héroe que más molestos por el hecho de que ¿qué pasa si no lo limpio? O sea, quiero empezar a meterle presión, ¿no? Pero siempre tiene cartas como pueden ser el tótem de lengua de fuego, un Mukla, una Cool Master con un activador de daños de ataque que te puede hacer que los tótems te hagan un problema bastante serio, ¿no? Ahora mismo más que nunca tiene muchísimas cartas con sobrecarga, y aquí os voy a contar una anécdota de esta carta. Es el descubrir de un maná que te da 1 de sobrecarga, ¿no? Es una carta, con estas cartas siempre tenemos problemas porque la gente no sabe jugar las cartas de descubrir, luego veremos por qué.
Y esta carta además tiene una trampa extra, ¿no? La gente ve una carta verde en turno 1. Esta carta está, por cierto, las estadísticas están diciendo que lo está haciendo de pena, la gente no sabe jugarla. Y una de las cosas es porque la gente lo juega en turno 1. Lo comentamos entre los miembros de Hearth Arena y automáticamente en los 2 siguientes días, creo, uno de los jugadores de Hearth Arena se encontró contra un chamán que le tiró esto en turno 1. Si tiras esto en turno 1, literalmente estás perdiendo la partida. La gente, aunque tienes cartas, que da igual que las juegues mal y que no tengas planteado los turnos, ¿no? Que te pueden mantener en la partida aunque no tengas esos turnos bien planeados, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta la sobrecarga. Las cartas de Hades del chamán son las mejores en arena. 4 daños y sacar un token está al nivel del Bomb Lover, que es una carta excelente en arena. Y además se ve beneficiado por poder de hechizos, ¿no? El guerrero es una clase... Aquí tengo las comunes que la comunidad dio a Blizzard, porque es una carta que ha mejorado muchísimo, porque la gente protestaba, le empezaron a meter comunes decentes al guerrero y logró una gran mejora en la arena. Gracias a esas cartas, simplemente por meterle comunes, ¿no? Tiene una facilidad además para tener una gran cantidad de armas en arena, que es lo que realmente le hace estar en la arena, estar en el meta. De hecho, antes estuvo bastante más arriba, pero ahora el sacerdote le ha pasado y se ha quedado un poco ahí en tierra de nadie. Es una clase también que se ve muy penalizada porque el poder de héroe es inexistente. Todas las cartas de inspirar, que las cartas de inspirar suelen ser sinónimo de valor, ¿no? Son cartas que preguntan, como yo digo, que si no tienes respuesta puedes perder la partida si te meten una carta de inspirar y no puedes responder. Las cartas de inspirar obviamente con guerreros son penosas. Y su carta de Snowball es el nuevo 4-3 que le han metido, que es realmente lo que puede hacer que si no tienes respuesta a esa carta, te puede generar un poco un Snowball para ganarte la partida. Luego están aquí el druida y el cazador, que tienen un problema similar, y es que las barajas son bastante inestables. Normalmente el druida antes creaba barajas con esbirros de mucha calidad, porque el druida tiene la mayor calidad de esbirros posiblemente, y luego surgió la sinergia de bestias y realmente es el único arquetipo que funciona, ¿no? Cuando te sale una baraja con sinergia de bestias puedes conseguir bastantes victorias, pero fuera de eso es un poco complicado, ¿no? Además los hechizos, tiene hechizos muy buenos, pero están muy difuminados entre tanto hechizo horrible. Además no le ha ayudado a nada porque tiene las peores cartas de Jade posibles para arena, las tiene el druida. El ídolo es inútil, el rampeo que saca también un ídolo es bastante malo, y el 3-6 estás pagando demasiado por algo que no es nada seguro, porque al fin y al cabo, como son todas malas, nunca vas a tener sinergia de Hades, porque no puedes garantizar el poder estar en la mesa jugando Hades, ¿no? El cazador, que siempre ha tenido esa falta de no perder el tempo, como pongo aquí, tiene muy buena calidad de cartas. Las que le han incorporado también son muy buenas, pero es una clase que no puede perder el tempo de la partida. Tiene que estar siempre jugando en curva, tiene que estar siempre metiendo presión, porque es realmente la única forma de ganar. Aún así, tanto druida como cazador, los grandes expertos en arena en estas clases, siguen obteniendo buenos resultados porque son clases muy particulares y bastante difíciles de jugar. Por ejemplo, Hafu es una grandísima jugadora de druida, y Sadivani también es un grandísimo jugador de cazador, y siguen teniendo muy buenos resultados. Ahora unas curiosidades. Lo primero, esto no sabían dónde ponerlo, porque la gente normalmente estas cosas no las pilota demasiado, ¿no? El tema del posicionamiento en arena, que yo soy un poco maniático, ¿no? Estos son las más evidentes, ¿no? El disparo explosivo, esbirros con más vida a los lados, el esbirro con menos vida en el medio. Si hay dos esbirros con la misma vida, el esbirro con más ataque tiene que estar en el extremo, y el que tiene la
la vida, el que tiene menos ataque tiene que estar en el medio, de forma que si te mata al esbirro que tiene más vida, te mate también al que tiene menos ataque, no al que tiene más ataque. La traición y sus interacciones curiosas, esto funciona al revés, el esbirro con menos ataque en el medio, las interacciones que tiene es el hecho de cartas que al hacer daño hacen un efecto, ¿no? El elemental, la cobra, realizan sus efectos a los lados, así que hay que saltarse un poco la colocación. Cuando hay un esbirro de estos en mesa hay que ponerlo en un extremo porque te la puede liar muy grande si pones una cobra al lado del esbirro que acabas de sacar en turno 8 o algo así, que te tiren una traición y te lo eliminen. Cono de frío, que deja de tener efecto cuando hay más de 3 esbirros, ¿no? Cuando hay 3 esbirros siempre colocado en el medio el esbirro intarjeteable con sigilo, el esbirro con menos ataque, porque cuando juegas el cuarto esbirro tienes que buscar la forma de que los 3 esbirros que congelas sean los que menos ataque acumulan. Por lo tanto, los 2 esbirros que menos ataque tienen que estar en el medio para que uno de los 2 que más ataque tienen se quede sin congelar. Bufos de posicionamiento, tanto Argus como Lobo, como Tótem, Lengua de Fuego. Es curioso porque los que cortan el bufo tienen que estar en los lados, tanto Death Rattles, tanto escudos divinos, tanto esbirros con muchísima vida, tienen que estar en un extremo por el tema de que cortan las cadenas de bufo, y además, si queremos ser todavía más maniáticos, tienen que estar los esbirros de ataque par separados de los de ataque impar, de tal forma de que cuando utilicemos un lobo o un tótem tengamos todas las combinaciones posibles de ataque, ¿no? Podamos bufar 2 esbirros con ataque par, en plan 2 tokens 1-1, para poder tradear un esbirro con 4 de vida. Si hay 2 tótems, por ejemplo, con 0 de ataque, que podamos tener la combinación de 3 de ataque, ¿no? Bufando uno de ataque y uno de 0, podamos tener todas las combinaciones posibles. Y bueno, aquí esto es una parte de un poco de estadísticas, que va a ser un poco rápido. El robo de cartas es una mecánica necesaria en arena en algunas situaciones, ¿no? Pero es una mecánica que nosotros, para mirar las estadísticas, siempre miramos lo que hacen los jugadores infinitos de arena comparado con la media, ¿no? Un jugador infinito de arena siempre va a jugar todas las cartas mejor que uno no infinito, en la mayoría de los casos, como es lógico, pero hay cartas que tienen una diferencia extra. Ese tipo de cartas, por ejemplo, son estas, que parecen que son sencillas de jugar. Esto no tiene ningún misterio, son 2 maná, un 1-1, juegas y robas una carta, ¿no? Pero esto nunca lo puedes jugar en curva, hay que fijarse mucho cuando se juegan este tipo de cartas, porque nos podemos estar suicidando por el hecho de perder el tempo de la partida. Hay que fijarse mucho cuando se juegan este tipo de cartas, porque las estadísticas dicen, y las estadísticas no mienten, que la gente juega mal estas cartas. Esto no es un turno 2 real, esto es un turno 2 cuando tú no tienes otro turno 2, pero no juegues esta carta en curva. Lo mismo pasa con el descubrir. ¿No? Que es una mecánica también de robo, la gente lo sigue jugando mal, no se pueden jugar en curva. Este es el que menos mal lo está haciendo, por el hecho de que no estás perdiendo mucho tiempo al meter 5 de ataque si vas ganando la mesa. Y bueno, pasa lo mismo que con la mecánica de robo, ¿no? Los provocares, lo mismo. He puesto aquí 2 provocares horribles, porque cuanto más horrible es el provocar, peor lo juega la gente. Esto no es una carta para jugar en curva tampoco, es una carta que hay que esperar a que recuperes un poco la mesa y meterla en el momento preciso. Siguen jugándolo los jugadores infinitos de arena muchísimo mejor que los jugadores de media, porque esto no es una carta para jugar en curva. Hay que tener mucha visión para saber cuándo tienes que meter un provocar. No hay que entrar en pánico porque vayas perdiendo y meter el provocar inmediatamente, porque esto se lo estás regalando. Si no tienes la mesa, esto se juega después de pelear la mesa. Malchezar, una de las cartas más polémicas de la arena, que Crip dijo que podría ser la mejor carta de arena. Por suerte, como es una carta muy divertida, la gente juega mucho esta carta. Entonces hay estadísticas para aburrir, porque eso, la juega mucho la gente. Esta carta es peor que un 5 de mana 5-6 sin texto. Por el hecho de que la gente se piensa que las legendarias son buenas en arena. Si tú coges tal cual la lista de legendarias y sacas el valor medio, tú coges todas las barajas que tienes en Hearth Arena y sacas el valor medio, que está en la puntuación sobre 69 o algo así.
pues una legendaria de media está por debajo de una carta de valor medio. Luego, no tiene sentido, además te empeoras muchísimo el draft. Esta carta nunca la debes piquear en un pick 30, por así decirlo, porque te fastidia el draft. Tienes que hacer un draft en torno a esta carta para poder sacarle algún partido. Estos dos taunts. La gente en Reddit decía que en Hearth Arena no sabemos valorar los taunts porque cabría esperar que la palabra taunt es un añadido, no es un beneficio. Esto es mejor que un por 2 manas, que un 3-2 mejor con taunt que sin taunt. Pues no es así. Esbirros con stats de esta forma son los que en late game, porque en el early game la palabra taunt es prácticamente irrelevante, ¿no? Pero en late game son los que quieres tener detrás de taunts para meter presión. Es contraproducente, y es lo que dicen las estadísticas, tener esbirros con taunt de este tipo, porque realmente el taunt no sirve para nada en el late game. Estás favoreciendo que te tradee más daño de ataque en el late game. Una carta muy curiosa también, y es que esto, hay una anécdota muy graciosa, y es que cuando la estábamos valorando, nosotros ponemos por 3 manas un 4-3, tiene una puntuación estipulada, se lo damos a todas las clases de base, y vemos por clase en las cartas neutrales en cuál se desvía hacia arriba y cuál se desvía hacia abajo, ¿no? Esta carta cabría esperar que tiene el valor base, tanto en mago como en sacerdote, que son las dos clases que no se benefician en absoluto de esto, y todas las demás clases, en mayor o menor medida, se benefician, ¿no? Pues yo en aquel momento dije, esta carta va a ser peor en brujo. Y me apunté un tanto bastante importante. Esta carta, aunque es muy buena en brujo, lo está haciendo horrible en brujo, y es porque la gente lee que su poder de héroe no te hace daño y tira de tap inmediatamente para robar carta, perdiendo el tempo de la partida. Y efectivamente es que las estadísticas dicen que esta carta es peor en brujo que en mago y en sacerdote, lo cual no tiene ningún sentido. Y seguramente, aunque dicho así, dice, ¿quién va a ser el cafre que haga eso, no? Pero es que si no te fijas, puedes acabar haciendo errores de este estilo que pueden ser fatal para la arena, y por eso hay que fijarse en estas pequeñas cosas de la arena, ¿no? Y bueno, aquí para terminar os he puesto un tipo de consejos así un poco generales, ¿no? Es algo importantísimo que la arena nunca se deja de aprender, siempre hay que estar informándose, siempre hay que estar viendo streams, hay que estar leyendo Reddit, hay que leer Reddit, por favor, nadie lee Reddit en España, no sé por qué, hay que leer Reddit, hay que leer opiniones de las cartas, hay gente de la comunidad internacional que se dedica a hacer estudios estadísticos de nuestro programa, empieza a meter con las cartas estas del Discover, por ejemplo, las triclase, se metía a mirar en nuestra arena cuánto de media era la calidad de cada clase, ¿no? La media más alta la tenía el sacerdote, por ejemplo, y eso nadie lo sabía, y eso se metía, un tío que se metía en nuestro programa a mirar las estadísticas, a mirar las puntuaciones y a sacar esas conclusiones, ¿no? Entonces, es importantísimo informarse continuamente, siempre se está mejorando. El preguntarse por qué, lo tengo aquí puesto, porque cuando entras en la arena hay mucha gente que subestima el jugar en torno a qué cosas, ¿no? Y por qué un rival hace una jugada determinada, o por qué yo debería hacer una jugada y no otra, ¿no? Hay gente que no se pregunta eso, que simplemente, como yo digo, tira cartas verdes, y eso no es así, no vas a obtener nunca buenos resultados, ¿no? Hay que preguntarse. Con el hecho de jugar en torno a cosas, ¿no? Tú cuando dices, no voy a jugar en torno a fogonazo, veo mi mano y sé que si tiene fogonazo no puedo ganar, pues no voy a jugar en torno a fogonazo, tengo que seguir ese plan. Sigues ese plan, haces los tradeos más eficientes y no juegas en torno a fogonazo, y tradeas teniendo eso en mente, ¿no? Pero en arena, como os dije antes, puede haber momentos en los que, aunque mi rival se está guardando cartas, puede ser cartas que no tienen realmente valor, que puede empezar a bajarlas, yo le hago tradeos eficientes y acabo teniendo yo ventaja de cartas, ¿no? Entonces, siempre es importantísimo decir, ¿ha hecho algo mi rival para que mi plan cambie, para que yo pueda jugar de otra forma, ¿no? Entonces hay que estar continuamente mirándolo para saber si tengo que cambiar mi plan, porque eso puede pasar en arena. Aquí una cosa que es que yo siempre digo que los mejores jugadores de arena se ven cuando tienen una baraja totalmente horrible, que una persona normal diría, yo me
me retiro de esta arena y fuera, ¿no? Pues no hay que hacer eso, lo que hay que hacer es jugarla lo mejor posible, tomárselo como un reto y sacarle el máximo partido, porque en esas arenas en las que jugadores sacan 1, 2 victorias, ¿no? Si yo soy capaz de raspar hasta las 5, luego en mi media eso se va a notar una barbaridad, ¿no? Es importante recordar que aunque yo, por ejemplo, me lo tomo muy en serio, hay que tener en cuenta que te estás divirtiendo al fin y al cabo, ¿no? Si no te estás divirtiendo, date una vuelta, déjalo, porque evidentemente hay malas rachas, hay días malos, ¿no? Te puedes ir a arena, o sea, te puedes ir a construido a tiltearte un poco jugando contra chamanes, pero deja la arena en paz y ya está, no pasa nada. Otro día irán mejor y te meterás ahí, perfecto, ¿no? Y bueno, eso es un poco todo. Muchas gracias por la atención y espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o algo, yo encantado de contestarla. Aunque nos hemos ido un poco de tiempo, ¿verdad? Así que bueno, si no, luego me podéis preguntar por aquí, porque el stream supongo que ya se pondrán con el torneo y tal. Así que si me queréis preguntar fuera del stream, yo encantado. Y nada, me despido y bueno, esperemos que os lo hayáis pasado bien.